Primera de Reyes, en el capítulo 19. Capítulo 19. Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer unos versículos y quiero que me acompañe con la vista y compártale la Biblia a nuestros amigos. Capítulo 19 de Primera de Reyes. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día del camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, háblanos a nuestra vida. Hoy en esta tarde, Señor, invocamos tu nombre sobre este lugar. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros.
Te presento a mis hermanos, a mis hermanas, a nuestros amigos, a cada uno, Señor, los que hemos reunido hoy en esta tarde. Queremos una palabra para nuestro corazón, una palabra para nuestra vida. Sujetamos todo pensamiento, toda perturbación, sea sujeta ahora en el nombre de Jesucristo. Y que haya libertad en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos, Señor, para escuchar tu palabra con poder, con gracia, con sabiduría. Que tú le hables, Señor, a cada uno de nosotros. Y que tú, Padre Santo, obres de una manera poderosa en el nombre de Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y te presento a la iglesia y te doy gracias, Señor. Amén, amén. Hermanos, tomen su lugar, por favor. Tomen su lugar. He estado leyendo esta porción de la Biblia, precisamente de esta experiencia del profeta Elías. Y al estar meditando en ella, me doy cuenta o nos damos cuenta que la experiencia que está viviendo Elías es semejante a muchas de las experiencias que a veces vivimos nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. La vida cristiana no está exenta de dificultades o de momentos difíciles, de crisis y crisis profundas que nos desafían, que nos agotan y nos hacen dudar del propósito de Dios en nuestra vida. Elías, uno de los grandes profetas, o la Biblia los describe, se le conoce a él como uno de los profetas mayores. En la historia de Israel experimentó esto que acabamos de leer de una manera clara, después de una victoria poderosa que tuvo, en este caso Elías tuvo una victoria poderosa donde enfrentó a los profetas de Baal, 450 sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes los enfrentó. Pero después de que Dios le dio una victoria poderosa, donde no quedó duda de que Jehová de los ejércitos es el Dios que hizo los cielos y la tierra, vino al corazón de Elías un sentimiento que lo deprimió y lo hizo que saliera huyendo de aquel lugar, aún desesperado, en desesperación. Y lo que acabamos de leer del pasaje de la Escritura dice que se refugió en una cueva, pensando que quizás su misión había terminado y que a lo mejor había fallado en algo. Pero es en ese lugar, en su crisis, donde él vivió la experiencia de que Dios se acercara a él, restaurándolo, revelándole que aún había propósito para su vida. El libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, enfoca el relato de Elías, porque ahí nos invita a que reflexionemos sobre las crisis emocionales que también nosotros tenemos. Y hoy quiero hablar sobre ellas, cómo tanto nos afectan en nuestras emociones, pero también nos afectan en nuestra vida espiritual, por momentos difíciles que pasamos. Pero ahí es donde podemos encontrar, en los momentos difíciles, hermanos, la gracia de Dios, el poder de Dios. La Biblia menciona lugares como estos, en este caso que se fue un desierto, pero el desierto es un lugar inhóspito, es un lugar donde se está solo, pero también es un lugar donde se pule nuestro carácter, donde Dios trabaja con nuestra vida, donde Dios trabaja con nosotros. Y en este caso, Dios está trabajando con Elías, donde a pesar de que Elías sentía todas las emociones o sentimientos después de haber estado en aquella batalla, ahora Elías pasa por un proceso de renovación,
de revelación y de propósito de Dios para su vida. Quizá, hermano, alguien puede estar pasando por una situación que piensa que todo se acabó, que todo se terminó. La Biblia nos habla de Elías que se metió a la cueva, se encuevó. Pero quizá alguien no esté literalmente metido en una cueva, pero sí está cerrado en sí mismo, pensando que es el único que se siente mal por lo que está viviendo, que nadie lo acompaña en su proceso, que nadie está con él. Pero yo quiero decirles, hermanos, que las crisis que vivimos como seres humanos no definen el propósito que Dios tiene para usted. Escúchelo bien, la crisis o la situación que usted vive, temporal o momentánea, no define el propósito que Dios tiene para su vida. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen a eso? Primera de Reyes 19:9 nos dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y ahí en ese lugar, dice la escritura, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es una pregunta que le está haciendo. ¿Qué haces? Este claro ejemplo de la vida de Elías, podemos darnos cuenta, hermanos, que todos pasamos por situaciones, aún hasta los hombres de Dios, aún hasta las mujeres de Dios, aún hasta los siervos de Dios, pasan por situaciones difíciles. El caso de Elías, hombre que le servía al Señor, está pasando por un momento de angustia, de desánimo, de duda. Después de esa gran victoria en el Monte Carmelo, donde enfrentó y derrotó a los sacerdotes o profetas de Baal, Elías ahora se encuentra huyendo de aquella mujer llamada Jezabel, quien lo amenaza de muerte. Pero en su vida, Elías va y se refugia en esa cueva donde se siente solo y sin esperanza, a pesar del éxito que tuvo. ¿Cuántos no han pasado por momentos que se sienten sumamente felices y después de un momento a otro se sienten como hundidos en la angustia, en la desesperación? Yo quiero decirles que Dios no te abandona. Dios no abandonó a Elías. Dios estaba con Elías aún en su momento más oscuro. Por eso dice la escritura que la voz de Elías, la voz de Dios le llama a Elías a salir de la cueva. Y ahora la palabra de Dios y la voz de Dios te dice: sal de tu cueva, sal. Todavía hay mucho que Dios quiere hacer contigo, con tu familia, con los tuyos. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos abandonados, prepárate, porque Dios va a trabajar con tu vida. Él tiene un propósito. Aun cuando te sientas perdido, Dios tiene un plan. Incluso cuando te sientes derrotado o derrotada. La crisis que pasó Elías, su crisis emocional, después de haber manifestado el poder de Dios, Elías se encuentra abatido. A menudo, mis hermanos, la victoria en la vida cristiana, podemos sentir que nuestras victorias son seguidas de batallas internas que nos derrumban. Es decir, cuando tú estás luchando por servirle a Dios, pero llega un momento que parece ser que entre más te metes con Dios, más te metes en situaciones difíciles. Pero no es así, no es así. Solamente, mi hermano, estás pasando por un momento donde estás siendo desafiado, porque Dios quiere trabajar con tu vida. Dice la escritura: el corazón angustiado y abatido sabe lo que es amargura, pero el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, cuando tu corazón está siendo afligido por alguna situación que estás pasando y estás en angustia, quizá piensas que todo se acabó, pero ¿por qué no piensas que estás empezando? ¿Por qué no piensas que apenas estás empezando?
Desde la crisis que sufre Elías, Dios le hace la pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Pero Dios no solo busca entender la ubicación física donde se encuentra Elías, sino también al preguntarle, está llamándole la atención dónde está su corazón. Es decir, no dónde está geográficamente Elías. Dios sabe que está en una cueva, pero también Dios sabe, pero le pregunta: ¿dónde está tu corazón? Porque a veces cuando estamos en una situación difícil, hermanos, nuestro corazón trata de tambalearse. Por eso el salmista decía: examíname, oh Jehová, pruébame, escudriña mi corazón, escudriña mi interior. En una versión dice: escudriña mis riñones. Hasta ese grado dice, lo más profundo. En el Salmo 26:2, ahí dice eso. Hermanos, Dios está cerca de nosotros. Aún, hermanos, aún en los momentos más difíciles, en lugar de aparecer como la lectura decía ahí, en medio de un terremoto, Dios se manifiesta en un susurro suave. Y esto nos enseña que en medio del caos y la angustia debemos de buscar calma y escuchar a Dios, poner atención para escuchar a Dios, que Dios va a haber momentos que te va a hablar con ese silbo apacible como le habló a Elías. Dios te puede responder de una manera poderosa, pero también te puede responder de una manera apacible en tu vida, en tu corazón. Por eso, si se encuentra usted en momentos de desesperación, de angustia, y está batallando para escucharle la voz de Dios, acuérdese que Dios no siempre se va a manifestar de una manera ruidosa. Dios le habló a Elías, se manifestó a Elías, pero ¿sabe por qué? Porque Dios quería, en medio de la crisis, que Elías ayudarle a definir su propósito. Hermanos, a través de esta reflexión, a través de la palabra, podemos descubrir tantas cosas que Dios puede hacer. Yo estaba leyendo el pasaje de la Escritura y digo, ¿cuántos no estarán pasando por situaciones emocionalmente hablando difíciles? Y casi es su diario, su pan diario, de que viven en situaciones donde no tienen un día tranquilo. Quisieran estar, decía un niño, debajo de las cobijas, durmiendo y no saber nada de lo que ocurre en el mundo. Son situaciones que todo ser humano vive, que toda persona, aún hasta los profetas de Dios, sufren situaciones así. Pero aquí el asunto es, hermano, es estar atento a que en medio de esas crisis o situaciones difíciles, Dios está listo para llamarte. Dios está listo para trabajar con tu vida. Dios quiere hacer la obra. Dios tenía un propósito claro para Elías. Ahí no se estaba acabando todo. En esa experiencia de Elías no se estaba acabando todo. Quizá Elías había pensado que su ministerio ya había terminado. Hasta ahí. Al grado de que hasta deseó morirse. Pero Dios le muestra que hay mucho por hacer todavía. Hermano, esto no se termina hasta que se acaba. Todavía, hermano, Dios quiere trabajar con sus vidas. Todavía hay mucho que hacer en San Quintín. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay mucho que hacer en nuestra comunidad. Tenemos que terminar ese proyecto. Tenemos que seguir con lo que viene. Pero no debemos de bajar la guardia. Sientas lo que sientas, te pase lo que se pase, Dios está contigo.
Dios está en tu vida. A través de esta enseñanza de la Escritura, hermanos, nosotros vemos cómo Dios restaura y trae sanidad al interior del corazón, al interior de la vida. Aunque Elías estaba abatido y creyó que su misión ya había llegado a su fin, después de haber estado en esa situación, Dios le revela que aún tiene un propósito. Después de que Dios lo saca de ahí, en la lectura que tuvimos dice que después Dios le dice: vas a ungir, es decir, hay trabajo, Elías, vas a ir a ungir a nuevos reyes, vas a ir a encontrar a tu sucesor. Es decir, no se acabó, todavía tienes que preparar a más. Hermano, la obra no se está terminando aquí, la obra apenas empieza. La iglesia apenas empieza. Si el enemigo ha bombardeado tu cabeza, tus pensamientos, diciendo que tú ya no la vas a hacer, diciendo que ya tus años de gloria o de brillantez ya se acabó. No, cuando estamos en el Señor hay un presente continuo del poder de Dios. Un presente donde la gloria de Dios se manifiesta. Dios nos usa aún en nuestras debilidades. Dígale al que está junto a usted: Dios te usa aún en tus debilidades. Dios no abandonó a Elías. Dios no abandonó. Los que conocen la historia, cuando se enfrentó a los 450 sacerdotes de Baal, de una manera poderosa descendió fuego del cielo y consumió. Cuando Elías invocó el nombre del Señor, consumió el holocausto y dio una demostración poderosa de lo que Dios puede hacer. Pero hoy Elías está en una condición que a lo mejor usted puede encontrar cierta empatía hacia lo que Elías está viviendo, y quizá a lo mejor alguien puede estar en una cueva, no allá en el cerro, a lo mejor está aquí, pero está encuevado en sus pensamientos, en sus ideas, en sus sentimientos, en sus emociones, pensando que usted ya no la va a hacer. Pero quiero decirle en esta tarde que es mentira. Hay poder en el nombre de Jesús, que usted todavía puede hacer mucho. Dios no abandona a Elías. Al contrario, Dios lo restaura. Dios lo restaura y lo envía con nuevas instrucciones. Con nuevas instrucciones. Hermano, quizá la historia más impactante de tu vida apenas se va a escribir. Apenas vas a empezar a escribir la historia más impactante de tu vida. Por eso no debes de bajar la guardia. Tú no conoces lo que Dios tiene adelante. Hay gente que dice: yo puedo adivinar el futuro, yo puedo. No es cierto. El hombre no tiene capacidad para mirar hacia el futuro más que unos cuantos segundos. El que conoce el presente, el que conoce el pasado, el presente y el futuro es Dios. Alguien puede decir: hermano, ¿y cómo eso que dicen que...? No, hay espíritus de adivinación que tratan de adivinar lo que te va a pasar por lo que tú haces o por tu contexto de lo que andas practicando. Tú vas a acabar así, te va a ir así, y piensan que te está diciendo: no, es por lo que tú haces o por lo que te comportas. Pero el que conoce lo que viene delante se llama Jesús, se llama el Señor. Él sí sabe lo que va a pasar mañana. Él sí sabe lo que va a ocurrir dentro de 8 días. Él sí sabe el futuro, el presente de Elías, pero también conocía el futuro de Elías. Dios te conoce tu presente, sabe lo que estás viviendo ahorita, sabes cómo te sientes, pero también conoce lo que viene para ti, lo que viene para tu vida. No pienses que después de una crisis ya no serás útil o todo se ha acabado. No pienses que porque pasaste por un momento de angustia, de problemas o situaciones, ya no vas a ser útil para Dios. Él tiene el poder para restaurar y trabajar tu vida, y yo otra vez enviarte para que termines la obra del propósito el cual te ha llamado el Señor. Dice el libro de Filipenses 1:6: la buena obra que comenzó en vosotros
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todavía no se acaba la obra del Señor. El trabajo de Elías no estaba terminado todavía. Todavía le quedaba ir, ungir reyes nuevos, pero también todavía le quedaba ir a ungir a su sucesor, el que iba a tomar su lugar, a Eliseo, al siguiente profeta. Todavía no está terminado. Por eso, hermanos, Dios usa nuestras debilidades. Así es que la misión para nosotros no está terminada. No está terminada. Elías fue a ungir a Asael, a Jehú y a Eliseo, lo que nos da la pauta para decir: la obra de Dios no se detiene con nosotros. Aunque a veces estemos en luchas o en pruebas o debilidades, o de repente sientamos que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Decía una almita, que ya tenía como 80 años, una persona, todavía no se había bautizado, tenía como 80 años, y unos hermanos la estaban evangelizando, y le decían: oiga, pues para que se bautice y se le entregue su vida al Señor. Y decía la almita, decía: no, hermano, dice, yo ya para qué me bautizo, le voy a entregar los puros huesitos al Señor. Su expectativa de decir: ya para qué, después de 80 años. Hermanos, para Dios no hay edades. Dios usa al de recién nacido como hasta el más adulto. Dios tiene el poder para usar al que Él quiere. Dios no ha terminado la obra con nosotros. Todavía hay una misión para el pueblo de Dios. Hay una misión para la iglesia, así como había una misión para Elías todavía. Por eso qué importante, hermanos, es que usted y yo reconozcamos que todavía el Señor no termina la buena obra que comenzó. Todavía no. Apenas estamos empezando. ¿Alguien se ha sentido como que está terminando? ¿Alguien ha sentido como que ya se le está acabando la vida? Hay algunos que han pensado ya hasta repartir sus bienes. No vaya a pasarle como, cuentan algo así, ¿no? De una persona que estaba muriendo ya y que traía problemas con un ser querido y que ya estaba que dijo: ya me voy, perdóname, pero si no me muero seguimos igual. Algo así era, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, hermanos, la obra del Señor la quiere terminar bien. En el caso de Elías, aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta, pero vino la voz de calma, de paz a su corazón. Fíjense, quiero decirles esto: las crisis a menudo nos hacen buscar respuestas inmediatas, o queremos respuestas espectaculares. Dios tiene el poder para darte respuesta de inmediato. Dios tiene respuesta, pero hay ocasiones en que las respuestas tienen su tiempo, tienen su momento. Dios pudo haberse manifestado a Elías en ese terremoto que pasó, o en esa situación de estruendo poderoso, pero Dios no lo hizo así. Al último vino ese silbo apacible, que allí estaba la voz de Dios. Dios tiene la respuesta para nosotros. Puede ser inmediata o puede ser más al ratito. Lo importante es que tú estés expectante, que Dios esté en el asunto de tu vida, que Dios está ahí. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en ese
silbo apacible. Dios pudo haber estado en el fuego, Dios pudo haber estado en el terremoto para impactar a Elías. Dios no quería impactar a Elías. Dios no te quiere impactar a ti para sorprenderte. Dios quiere tratar contigo para que le creas. Pase lo que pase, siente lo que sienta, que tienes un Dios que oye, que mira y que entiende tu corazón y tu vida. Que te entiende cómo eres. La necesidad de buscar a Dios es importante aún en los momentos difíciles. Nuestra vida cotidiana estamos rodeados de tantas cosas, tantos ruidos, tantas preocupaciones, tantas distracciones, tantas expectativas y distracciones. Pero solo, hermanos, el susurro de Dios puede llevarnos a la quietud. Solo escuchar la voz de Dios nos puede llevarnos a que tengamos paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la situación. El silencio no solo es un espacio para escuchar, sino también es un espacio para recibir. Si tú en este momento estás pasando por una situación y a lo mejor quisieras la respuesta inmediata de parte de Dios, estás pasando por una situación que le dices al pastor, al ministro, a los líderes, oren por mí porque ahorita quiero la respuesta. Dios tiene su plan. Dios te puede responder en ese momento o en el momento que Él lo decida, pero sabe el momento que tú lo ocupas. Hoy en esta tarde, hermanos, yo les comparto esto porque qué importante es entender al Señor. ¿Cuántos no han vivido la experiencia? Yo al estar leyendo esto de Elías, digo verdaderamente, ¿hasta qué grado le golpeó su crisis a Elías? Hasta el grado de sentirse hasta morirse. Yo no sé hasta qué grado usted ha tenido situaciones difíciles. Yo no sé hasta qué grado ha sido golpeada su alma, golpeadas sus emociones. Pero sea lo más alto, sea lo más profundo, siempre ha estado la mano de Dios ahí. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar solo. Es más fácil que tú lo dejes. Es más fácil que tú lo dejes en una situación de crisis y en vez de clamar a Dios y buscar la provisión de Dios o el socorro de Dios, busques en otro lado lo que Dios puede darte. Ten paciencia, Dios sí responde. Dios sí lo hace. Él no se tarda, Él llega a tiempo. Porque Él te conoce tu pasado, Él conoce tu presente, Él conoce tu futuro y Dios sabe cuál es el momento. Pero como tú no conoces el momento, pero sí conoces al Dios del momento, al Dios que hace los cielos, al Dios que tiene el tiempo, al Dios que es el principio y es el fin. Entonces, como si lo conoces, yo en esta tarde, si has vivido una situación que a veces has sentido como quererte esconder de todos, que nadie te hable, que nadie ahorita, es más, no quieres contestarle, puros vistos dejas en el WhatsApp. Bueno, algunos ya tienen costumbre. Amén. Gloria al Señor. Pero ya hasta me salí con esto, ya se me fue. Pero has vivido una situación donde no quieres contestarle a nadie. No quieres hablar, no porque tengas malestar con alguien o con esa persona, no, porque estás viviendo algo que solamente tú estás diciéndole a Dios, ayúdame. Hoy en esta tarde, la oración es para ti. La oración es para ti. Dios no te quiere ver hundido ahí. Dios no te quiere ver encuevado ahí. Dios todavía tiene planes para tu vida. No se ha acabado. No se ha acabado. Si el enemigo ha estado bombardeando, como dice el libro de Efesios, lanzando dardos de fuego sobre tu cabeza, diciéndote que no y puro no, y tú de repente quieres salir como para agarrar aire y de repente otra vez te dice no y no, en el nombre de Jesús libérate. Hoy en esta tarde si puedes salir adelante. Dios puede trabajar así como con Elías, Dios puede trabajar contigo, pero
ven, sal de tu cueva, di, aquí estoy. Y vamos a orar. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que está pasando contigo. Olvídate de los que están a tu lado. La oración hoy es para ti, porque Dios te conoce. ¿Cuántos miraron a Elías cuando estaba en la cueva? Nadie, él estaba solo. Así se siente la gente cuando vive momentos difíciles, se siente solo. ¿Cuántas veces tú te has sentido así? Que las cosas no están funcionando. Pero hoy la oración es para usted. ¿Hay alguien que quiere que oremos por su vida? ¿Que quiere que oremos por usted? Pásele, olvídese de los demás. Cada quien trae sus necesidades, sus preocupaciones, sus quehaceres y tantas cosas. Pero hoy la oración es para usted, es para usted. Vamos a ungirle. Y yo quiero decirle que si en esta oración usted se siente así en un momento como que nadie le escucha, como que nadie le entiende, en esa oración usted dígale al Señor: Señor, escúchame. Señor, atiéndeme. Señor, ayúdame. Porque quizá, hermano, quizá usted hay cosas que no le cuenta a todo mundo, no le cuenta a todos. Nosotros vemos por fuera y miramos a ese hombre, esa mujer con su rostro como si no le pasara nada. Así, porque nos hemos acostumbrado a eso, a proyectar como que todo está bien. Es más, hoy le preguntamos a alguien: ¿cómo estás? ¿Y qué es lo que primero que contesta? Todo está bien, todo está bien. Hermano, hoy la oración es para tu sanidad. Hoy la oración es para que Dios te abrace en tu alma. Hoy la oración es para que Dios te consuele. Hoy la oración es para que tú, hermano, creas lo que Dios está haciendo. Quizá, hermano, estás acumulando tantas cosas dentro que te pesa caminar, que te pesa andar. Pero hoy, créelo, Dios va a trabajar en tu corazón. Dios va a trabajar en tu vida.